Dios nuestro Padre, gracias te damos, porque tú has sido fiel siempre y hemos disfrutado, oh Dios, tu presencia. Padre, gracias por este momento, Señor, que podemos estar unidos en armonía y en espíritu, oh Dios, adorando tu nombre. Padre, por tu espíritu haz que la mente de tu pueblo en esta noche, Señor, sea entendida y sabia, y los corazones dispuestos, Señor, y abiertos a la palabra. Padre, nos declaramos en ti sabios y entendidos. Nos declaramos, oh Dios, libres, sanos en todas las áreas de nuestra vida por el poder de su palabra. Lo recibimos y nos gozamos en ello, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Bien, mis bendecidos, en esta noche es muy grato poder saludarles y tener este momento de reflexión en la palabra, aprender de la misma y aplicarla a nuestro corazón como una enseñanza que nos ayudará en el resto del camino que tenemos delante de nosotros. De hecho, tenemos que tener conciencia muy clara de que Dios está trabajando en nuestras vidas y que Él comenzó y va a terminar. No va a dejar la obra a medias. Él proseguirá por su palabra, trabajando en la vida de cada uno de nosotros. La palabra dice que Dios empezó el buen trabajo en cada uno de nosotros. Pablo dice, y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Yahshua vuelva. Y amados, yo creo firmemente que debemos concientizarnos que la palabra en nuestra vida hace que hoy sea mejor que ayer. Y si hay un mañana, debe de ser mejor que hoy. Estamos cada uno de nosotros que ha sido llamado en un proceso de perfección. Y la meta es llegar al hombre perfecto. Y todo lo que nos suceda en aras de este propósito será usado para enseñarnos, para corregirnos, para moldearnos, bueno, para hacernos mejores cada día. Tenemos que entender que Dios siempre comienza en el desorden a ordenar, como fue en el principio de la creación. Y igualmente cada uno de nosotros fuimos tomados por el Señor para ser puestos en orden, para ser purificados, para ser levantados para su gloria. Y eso es algo que tiene que ser muy consciente en nuestra vida, porque si no estamos conscientes que Dios nos llamó para hacer una obra en nosotros, para un proceso, entonces vamos a tener inconvenientes en el camino, pensando como piensa la religión, que hay que venir a Dios para que Él lleve a cabo nuestros propósitos, nuestros proyectos y nuestros planes. Y si no sucede de la manera que nosotros pensamos, pues no vale la pena entonces servir al Señor. Y los que se resignan a seguirlo siguen quejándose, sufrientes, porque no han entendido el principio del propósito de Dios. Porque el estar aquí no es asunto nuestro. El caminar en el camino de la fe no es asunto que nosotros nos hayamos propuesto por nosotros mismos hacerlo.
sino que Él nos llamó para un propósito. Si miramos los ejemplos bíblicos, tenemos el caso de la historia señalada de Dios con Israel, allá en el capítulo 14 de Éxodo. Y uno ve el trasfondo de cómo Dios dice, yo he escuchado el clamor, he visto el sufrimiento y tengo una promesa y un pacto hecho de sacar a mi pueblo. Y llega el momento en que envía a Moisés a dar el mensaje. La tarea no era de Moisés, Moisés solo tenía que estar al frente, pero en realidad el que iba a hacer la obra perfecta y completa era el Señor. Y así lo hace, lo saca de Egipto con maravillas, prodigios y milagros que ellos vieron, que ellos experimentaron, cómo le pasaban cosas al pueblo egipcio y ellos no eran tocados. Cuántos castigos sucedieron sobre el pueblo egipcio y ellos siempre estaban libres. Estaban viendo que Dios estaba haciendo algo en la vida de ellos. Pero cuando llegan frente al mar, ahí empieza una de las primeras decisiones del pueblo. Miran que no es fácil cruzar, no es posible cruzar. Era mucha gente, muchos animales, imposible cruzar ese mar. Y bordearlo, imposible por los acantilados y montañas. Y cuando miran hacia atrás, ven que el pueblo egipcio, los soldados egipcios, iban con sus carruajes dispuestos a destruirlos. Estaban en medio de dos fuegos. El futuro sin poderlo resolver y el pasado un gran problema que pronosticaba la muerte de ellos. Y ahí viene su primer momento de angustia. ¿A quién clamaron este pueblo? Clamó a Moisés, al hombre. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no habían tumbas en Egipto para haber muerto allá, para venir a morir aquí a través de la espada? Y en medio de la angustia que tenían, Moisés dijo tres cosas importantes que quiero en esta noche que las meditemos y saquemos un provecho de estas cosas. Él les dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yahvé peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si usted mira el contorno de esta palabra y lo traducimos a nuestro lenguaje, no se preocupen. Esto no es asunto suyo, es asunto mío, dice Dios. No traten de resolver las cosas. Yo tengo el proyecto trazado. ¿Por qué tienen que desesperarse si yo soy el que los he sacado y yo soy el que los voy a llevar a tierra prometida? ¿Cuál es el afán? No teman. Y en vez de estar corriendo para aquí y para allá, esténse inquietos. Si ustedes aprenden a no temer y estarse inquietos, van a ver la salvación que les voy a dar. Porque yo voy a pelear por vosotros, estén tranquilos. Oiga, yo traduzco eso al idioma nuestro y es como para bajar la cabeza y sentir vergüenza, ¿verdad? Gratitud y adoración. Pero eso fue lo que pasó.
Si nosotros miramos el entorno de nuestra vida, en ocasiones estamos en momentos en que necesitamos la intervención de Dios. Y al no saber cómo lograr ese mover de Dios, sufrimos desconsoladamente. Nos quejamos hasta con el líder. Nos quejamos de Adonai. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Frente a ese mar que les impedía el camino y los enemigos que los perseguían. Pero escuche bien lo que dice la palabra. Cuando hay un enemigo que nos persigue, pero es Yahvé quien lo derrota, ese enemigo nunca volverá más. No lo volveremos a ver. Pero si ese enemigo eres tú quien lo pelea y cree que lo derrota en un momento, pero él vuelve. Lo va a seguir viendo en el camino. Pero si es el Señor quien hace la batalla, la pelea y lo vence, usted no lo verá nunca más. Tenemos dos opciones. O peleo yo la batalla o me acerco a Dios, estoy tranquilo, confío en Él, dependo de Él y veré lo que Él va a hacer. Entonces, ese es nuestro caminar en el Señor. Estas tres cosas que le dijo Moisés a Israel, tenían que tenerlas en cuenta para ver la gloria de Dios. Y son las mismas tres cosas que siguen teniendo vida en nuestro tiempo. No teman, estén firmes y verán la salvación. Y es que una de las circunstancias más severas que atacan al creyente es el temor, el miedo, esa inseguridad. Temor a las circunstancias adversas que nos atacan. Temor a las cosas que delante de nosotros empiezan a desarrollarse. Temor a lo que le persigue. Temor de no tener a dónde ir, cómo escapar. Temor a no ver la salida. Y es que hay líderes religiosos que están influyendo en el pueblo de Dios desamparo y terror y miedo. Esta semana escuchaba, por ejemplo, a uno de los líderes del judaísmo diciendo a la iglesia de Miami que el tiempo que se viene es tan difícil, tan terrible, por la inseguridad, por el hambre, por la escasez y por todo lo que hay, que le aconseja al pueblo que tengan alimentos siquiera para 3 meses o que escapen a la finca donde pueden sembrar. Y déjeme decirle algo, dentro de todo esto yo mismo digo, hombre, si estamos pasando por un momento en que vemos al mundo, al pueblo, con la situación que está viviendo, que viven en el día a día y no pueden comprar ni siquiera para 15 días y aconsejando que compre para 3 meses. Gente que está en la ciudad que difícilmente están viviendo allí porque no tienen a dónde ir y les dice que escapen y compren una finca. Eso es meter terror, eso es meter miedo al pueblo de Dios. ¿Dónde está entonces el Dios al cual le servimos? Mis amados, la televisión, la radio, las noticias, lo que está sucediendo, lo que está pasando, lo que se va a venir, lo que se está cirniendo sobre este mundo y que está aconteciendo, tiene al mundo en pánico, en terror, en angustia.
Pero el único pueblo que no puede caer en esas circunstancias de terror ni miedo es el pueblo que conoce a Adonai. Si no lo conoce, va a tener miedo. Y el miedo lo va a llevar a terrible angustia sobre su propia vida. Porque es como sentirse caer en un hoyo del que no puede escalar para salir. Como el momento que estuvo José en la cisterna. Allí no podía escapar. Allí no podía salir. Pero es que la esperanza de José no estaba en la misericordia de sus hermanos. Lo odiaban. La esperanza de José no estaba en su padre porque no sabía dónde estaba. A él lo engañaban. Pero Dios tenía un plan. Tenía una caravana que la desvió para que pasara por allí a buscar agua y se encontraran con el evento y rescataran al muchacho. El asunto no era de José, el asunto no era los hermanos de José, el asunto era de Dios, que comenzaba un plan con él. Igualmente tenemos a Jeremías. Por dar la palabra, fue metido en una cisterna, en un pozo de la ciudad, de las aguas negras, y olvidado. Y todo el mundo fue deportado de la ciudad. Y él se quedó solo allí. Pero hubo un hombre que Dios tenía preparado para que le tirara un lazo y lo sacara de allí. No era asunto de Jeremías, no era asunto del rey, no era asunto del pueblo que amaba a Dios, era asunto de Dios hacerlo. Así que la única manera de no temer es que usted conozca al Dios que adora, al Dios al que le canta, como lo conocía José o Jeremías. Es cierto que pasaron por sufrimiento, pero tenían una esperanza, como lo dijo Job. Job no iba en progreso, iba en decadencia, en una decadencia fatal y caótica. Pero mientras caminaba en ese deterioro, dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin de esto me levantará. Él conocía a Dios. Es que es muy diferente escuchar a una persona que conoce a Dios porque desarrolla palabras de confianza, de seguridad, palabras de buena confesión, tiene un corazón entregado a Dios y espera una manifestación de Dios. Pero el que no lo conoce lo que está esperando es la calamidad, esperando la angustia o esperando que alguien tenga misericordia de mí, venga y me ayude, me saque adelante. Pero el pueblo que conoce a Dios no. Y estamos entrando en una etapa en que sí o sí vamos a tener que conocer a Dios, depender de Dios y solamente de Él. El problema de Israel era que no conocían a Dios. Y es lo que le pasa a muchos creyentes hoy en día. Tienen la posibilidad de que les hablen la palabra como la tuvo Israel de Moisés. Han visto el obrar de Dios en otras personas, como ellos lo vieron en Egipto. Pero no lo conocen cuando les toca a ellos actuar. Entonces se quejan porque hay otros y a mí no. Cuestionan a Dios. Algunos de estos seguidores de Moisés consideraron que mejor vivían antes de cruzar el mar que después de cruzar el mar. Israel creyó que era mejor inclusive Egipto que la tierra prometida. Y cuando no conoce el creyente a Dios, dice lo mismo.
cuando yo tenía mi negocio, cuando yo tenía mi cuenta bancaria. Pero ahora, ya que considerando el pasado con el de ahora, está viendo que era mejor su pasado que el presente que tiene. Y ahí donde Dios quiere que nosotros lleguemos a conocerlo a Él. Porque es que nuestro punto de partida no es la tierra, nuestro punto de partida fue el cielo. Es diferente. Si no entendemos eso, entonces vamos a ser presas de las cosas de este mundo y vamos a desarrollar un amor por las cosas de acá y vamos a sufrir. Entonces, perdieron hasta las ganas de llegar a la meta. Ellos no sabían que realmente estaban en un plan de Dios. Y hasta no entender usted que está en un plan de Dios exclusivo y único, no podrá depender de Dios y saber esperar qué es lo que Él ha trazado para usted. Cada uno es diferente. Él perfeccionará la obra y utilizará las circunstancias que nos rodean, las circunstancias que nos golpean, que a veces las compramos, que a veces las buscamos, que a veces las conseguimos, y otras que llegan porque estamos así en el mundo. Todas esas circunstancias Dios las usa para que aprendamos, para que nos desarrollemos, para que tengamos paciencia, para que aprendamos a conocer a Dios y su palabra, para que salgamos de ese cascarón natural y entremos en el plano de la vida espiritual. Por eso el apóstol dijo, todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted fue llamado por el Señor, todo lo que le rodea Dios lo va a usar para el propósito de que usted llegue a la perfección. Cada uno en el rol que lleva. Si es una ama de casa, pues en las circunstancias de ser ama de casa o esposa o madre de hijos, todas esas circunstancias que envuelven ese panorama, las va a usar para llevarla a esa perfección espiritual. Lo mismo el esposo. En su rol que hace y celebra, Dios va a usar esas cosas que le suceden para llevarlo a esa perfección. Si usted es un comerciante, si usted es una persona que tiene un negocio, todo lo que sucede alrededor son los implementos, son los utensilios que Dios va a usar para llevarlo a esa perfección espiritual. Tenemos que entender eso en nuestra vida. Saber esperar en lo que Él ha trazado para nuestra vida. Y es que el miedo es una grieta por la que el enemigo puede entrar y operar en la vida. Si busca no tener miedo por tus recursos, no lo va a encontrar. La única forma es conociendo a Dios y su manera de operar a favor suyo. Por eso es que el Señor dijo una vez a Israel, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y no quisiste. Ahora van a ser dejados desiertos y destruidos. David dijo, el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar bajo ese abrigo es meterse bajo ese abrigo. Buscar su calor, buscar su protección, buscar su cuidado. Es buscar fraternidad, unidad, armonía, para poder sentir la protección de Dios. Porque el que comenzó la obra, la terminará. Dios no nos va a dejar a medias. Estamos en un proceso de perfección. Y las circunstancias son elementos usados para ese fin. Así que no piense solamente en que cada reunión que tengamos se nos dé conocimiento de misterios y de cosas que no sé, porque necesitamos perfección.
Y si necesitamos perfección, pues la palabra nos amonesta qué cosas necesitamos que sean perfeccionadas en nuestra vida. Si a algunos les toca una herramienta más dura que a otros, un proceso más duro que a otros, depende de varias cosas. Porque si el creyente es terco, tiene un corazón endurecido, es obstinado, es rebelde, es soberbio, ¿eh? Es de esos que no tienen nada, pero se cree que lo tienen todo, que pertenecen a la high line, soberbio, o que es altanero, o que es pendenciero, pues va a tener que utilizar el Señor herramientas más duras todavía, hay un proceso más largo. Pero si eres dócil, moldeable, humilde, sumiso, entregado, dispuesto, pues la tarea va a ser más suave, más sencilla y más fácil. Por lo menos vemos la vida de Pablo. En su primer encuentro con el Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bajó hasta abajo, bajó hasta lo sumo. ¿Qué quieres que yo haga? Ya no vivo yo, terminó. Pero cuando el creyente pasan los años y sigue siendo la misma persona de antes, entonces el proceso se alarga y el sufrimiento es mucho más fuerte para su vida. Moisés también hizo una advertencia a ellos que si querían la intervención de Dios, ver la salvación de Dios, tenían que mantenerse firme y creerle a Dios y esperar en su promesa. Todos nosotros sabemos lo lindo que es comenzar y en cierta manera lo fácil que es comenzar. Pero mantenerse firme en la decisión es otra cosa. Muchos comienzan, pero no terminan. Muchos comenzaron el camino con Moisés, muchos. Pero la mayoría quedaron en el desierto. Por eso el apóstol advierte, ya solo advirtió, sé fiel hasta la muerte. Sean fieles y firmes, firmes en la palabra, fieles a la palabra. No ser de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Porque la falta de firmeza en la palabra, seguridad, anclarse en la palabra, esa falta de firmeza ha causado dolores de cabeza a muchos. El creyente no puede titubear entre dos pensamientos. No podemos tener aquí el plan B. Bueno, yo voy a servir al Señor, plan A, cueste lo que cueste. Pero si las cosas no salen bien, tengo un plan B. No, aquí no hay plan B. Aquí solo hay un plan. Ser fiel hasta la muerte. Esa es la decisión. Un ejemplo lo vemos allá atrás en el tiempo de Abraham. Dios llamó a Abraham, un idólatra allá en el Ur de los Caldeos, en un país pagano, con una familia idólatra y pagana. Pero Dios llama a Abraham. Deje su familia, deje la tierra, coja el camino y yo le mostraré. Y es que para llegar a la meta que Dios quiere hay que empezar a dejar muchas cosas en nuestra vida. Si no estamos dispuestos a hacerlo, vamos a tener problemas. Porque el camino no es conforme yo quiero caminarlo, o como a mí me parece. El camino de la fe es según Dios lo ha trazado.
Dios le dice a Abraham después de varios años caminar con él, vas a tener hijos, vas a tener una descendencia. Dios le estaba diciendo a un hombre de casi 100 años, vas a tener hijos. Y de una mujer que era estéril, que su matriz se había cerrado, nunca podía tener hijos. Y le estaba diciendo, vas a tener una descendencia. Porque es que la tarea no era ni de Abraham, ni era de Sara. El asunto era de Dios. Abraham pudo confiar porque ya conocía a Dios. Aunque pasaron algunos años y no aparecía la promesa. Sin embargo, la fe estaba porque sabía que Dios era poderoso para darle lo que había prometido. Durante ese caminar tuvo equivocaciones, debilidades, flaquezas, ciertos desánimos, hasta tomó malas decisiones. Pero en el fondo de todo eso tenía una seguridad de que lo que Yahvé le había dicho se cumpliría. Sin embargo, vemos a Sara que quiso ayudarle a Dios y consolar a Abraham y metió la mano en la tarea. Si Dios lo dice, yo tengo que hacerlo. Que Dios no le dijo que lo hiciera. Dios, yo lo haré. El objetivo no era de Sara ni era de Abraham, era de Dios. Porque el que tenía el plan, el proyecto, el propósito, era Dios, no Abraham, y menos Sara. Sara quería un hijo para tener un hijo porque todas las mujeres tenían hijos y ella no tenía, que ella quería tener un hijo para su consolación. Y Abraham quería un hijo para entregarle la herencia y que fuera dueño de la riqueza. Mire, ese es el propósito de ellos, pero Dios quería un hijo porque quería llenar el mundo con un pueblo escogido para su gloria. ¿Ven lo diferente que son los planes de Dios a los planes del hombre? A veces nosotros queremos cosas para sentirnos bien, para sentirnos satisfechos, lograr cosas. Pero la pregunta ¿es ese el plan de Dios? Yo a veces digo, Señor, yo quiero presentarte un deseo, pero yo no sé si es una necesidad. Pero quiero presentarte mi deseo y tú sabes cuál es la necesidad. Así que tú decides. ¿Qué pasó con Sarai? Metió la mano, torció el programa y le trajo dolores de cabeza hacia el futuro. Porque se metió en una iniciativa que no era la de Dios, era la de ella. Y de esas cosas que suceden, es que tenemos que reflexionar y sacar provecho y decir, caramba, yo no voy a hacer lo que hizo esta mujer, yo no voy a hacer lo que sucedió con esto, si le pasó a ellos, que no me pase a mí. En el caso de David, desde el día que fue ungido hasta el día que se sentó en el trono, mire, pasaron muchos años. No fue al otro día que se posesionó como rey de Israel. Debió pasar años ejercitándose para la guerra y para el gobierno. ¿Y por qué años? Porque Dios quería que tenía que capacitarse, tenía que pulirse, tenía que ejercitarse, tenía que perfeccionarse. Dios quería un hombre en el trono, pero un hombre formado según Dios. Así que por eso pasaron años. Y lo logró porque llegó el día en que Dios mismo dijo, he ahí un hombre conforme a mi corazón. Así que el plan era de Dios. Él se encargaría de los pormenores. Y todo lo que le sucediera en el camino le iba a servir para bien. Todo. Lo odiaron sus padres. Y Dios usó eso en David
para que aprendiera a depender del Padre eterno y no de su padre. Sus hermanos lo despreciaban, no podía depender de ellos, ni siquiera confiar en ellos. Ese fue el camino que comenzó David. Cualquiera diría, pero bueno, si Dios me ungió como rey, ¿por qué me odia mi padre? ¿Y por qué mis hermanos no me quieren ni me ayudan? ¿Y por qué? ¿Y por qué si Dios me ungió? ¿Y por qué? ¿Y por qué si Dios me llamó? Oiga, porque ese por qué lo tenemos ahí en la boca a todo momento. Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero David no se rebeló. David estaba aprendiendo de cada lección de ellos una gran tarea en su vida. Dios no le dijo a Saúl, bueno, córrete de aquí que llegó el nuevo rey. No, David tuvo que esperar y atravesar ese tiempo demostrando coraje, demostrando valentía, demostrando visión, sabiendo que el plan era de Dios y que Dios lo iba a cumplir. No se quedó sentado esperando que se muera Saúl para yo ir a sentarme al trono. No, 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 no. Él formó un ejército y comenzó a actuar en esa valentía y en ese coraje contra los enemigos de Israel. Él trabajaba en ese proyecto y en ese plan, aunque lo perseguían y lo odiaban, pero él siguió haciéndolo. Él se estaba ejercitando, practicando para llegar al nivel que Dios quería que llegara. Y es que uno de los problemas que nosotros tenemos como seres humanos y que debe desaparecer en nosotros como creyentes es que vamos a trabajar y vamos a tener coraje y valentía y ánimo cuando todas las cosas marchan bien para nosotros. Pero cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos persigue, cuando alguien no nos presta, cuando alguien no nos ayuda, cuando alguien nos pisa, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos defrauda, nos engaña o nos roba, cuando alguien eso, entonces nos bajamos la mano y me siento, ¿y para qué sirvo yo? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Sí, mira, ese es uno de los grandes problemas como creyente que tiene que desaparecer de nuestras vidas. Usted no le sirve a Dios con ahínco, con entusiasmo, amor y fe por lo bueno que pase alrededor, sino porque Dios está contigo y te llamó para una gloria eterna. Por eso es. Yo espero animar a alguien hoy. Quizá está sintiéndose de esa manera. David tuvo contratiempos. De acuerdo a su carrera como militar y estadista, igual usted vas a tener contratiempos de acuerdo a la forma de vida que usted tenga. Como ama de casa, como esposa, como hijo, como esposo, como empresario, como empleado, como comerciante. Usted va a tener contratiempos en el rol de vida que usted lleva, porque esas circunstancias que se aparecen en medio de eso es lo que te van a ejercitar tu mente, tu corazón para una dependencia de Dios, para verse embargado por el plan de Dios y no dejarse enredar del sistema que lo rodea, sino vivir sobre él para gloria de su nombre, como ser libre. Así que en cada batalla debe salir victorioso, dependiendo de Dios siempre. Lo cierto es que si el objetivo que usted tiene, si el objetivo que tiene el creyente no trae honor y gloria a Dios, no verá su gloria. Si el objetivo de yo conseguir algo es para mi bien, es para sentirme mejor, es para yo hacer. Y si caigo en soberbia, es para que la gente que me visite se dé cuenta que estoy prosperando y creyendo, que no me falta nada. Si el objetivo de tener un buen carro es para que la gente lo vea llegar en un gran carro y salir en un gran carro. Si el objetivo es eso es orgullo, eso es jactancia, eso es soberbia. Pero si el objetivo que yo tengo de algo es para que el nombre de mi Dios sea glorificado, hay un cambio total y diferente en mi vida. No se meta con ambiciones y planes que no son de Dios. Lo cierto es que si ese objetivo no trae gloria a Dios, no va a haber la gloria de Dios. Si el objetivo de mi trabajo
de mi esfuerzo, de mi oración, es satisfacer mi necesidad, voy a tener que aprender la lección una vez más y muchas cosas más al respecto. Todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces las cosas que no suceden tienen un propósito en ese fin. Debo preguntarme, ¿por qué sucede tal cosa? ¿Qué Dios quiere limar en mi vida? ¿Qué Dios quiere quitar o poner en mí? Él está en si en cada circunstancia adversa lo que tengo es queja o cuestionamiento, les voy a retardar el proyecto, el plan. Cada circunstancia debe de pulirme, debe de edificarme en paciencia, en constancia, en perseverancia, en fe, en dependencia, para salir victorioso en alabanza y en adoración. La verdad que si David, Moisés, Pablo nunca se rindieron, sino que siguieron adelante. Aprender a caminar con el Señor es una tarea gloriosa. Mientras más caminas en el Señor, pues se cometen errores, pero se pagan. Pero el llamado se mantiene. Hoy usted puede hacer lo mismo que hicieron estos hombres. Nunca se rinda. El que vive dentro de usted es más que el que está en el mundo. Así que la costumbre de querer las cosas para allá debe dejarlas a un lado. Hay que aprender a esperar con paciencia y sabiduría. Por eso el Señor dijo, miren al campesino, al que ara la tierra, siembra el trigo y se va y espera. Siembra la mata de plátano, la abona, la cuida y espera. Siembra un árbol frutal, lo abona, lo cuida y espera. Pero nosotros, Señor, yo quiero que me estas cosas. ¿Ya llegó? No sabemos esperar, no tenemos paciencia, no hemos aprendido a conocer el plan de Dios. Personalmente, bueno, desde el año 67 estoy caminando ahí, caminando. Mucha agua ha pasado bajo el puente, muchos traspiés, muchos tropezones. Oh, una historia completa. Se me enseñó mucha teoría en el seminario por 6 largos años sobre lo que es el vivir y lo que es estar en el ministerio. Y parecía que salimos de allí graduados para ser ministros, pues mejor dicho, únicos. Pero la mayor lección de mi vida no fue en el seminario. Las lecciones, si me preguntas qué lecciones me enseñaron en el seminario, yo daré un contorno, pero no sé, ya eso se olvidó. Pero aquella lección que Dios me dio fuera del seminario, la tengo viva en mi mente hasta el día de hoy. Esa sí me ayudó en el ministerio y me ha sostenido hasta ahora esa lección. Porque a uno le enseñan a buscar consejería, ayuda de otros siempre. Por eso hay iglesias que tienen consejería. Pero en una ocasión me vi envuelto en una circunstancia en el ministerio. Pues era la primera vez que yo me había envuelto en eso porque yo no sabía, tenía la teoría, pero no sabía cómo se comportaban las cosas en el ministerio. Así que en medio de esa situación tan difícil,
Pues yo fui a buscar ayuda del ministro. Primero que llegué a la oficina y me dijo, no puedo atenderlo hoy, lo atiendo mañana. Me tocó quedarme, esperar hasta el otro día que me atendiera. Al otro día, bien tarde, fue que me atendió. Y cuando me dijo, siéntese, yo esperaba contarle mi problema y que él me diera una respuesta. Y cuando empecé como a contarle mi situación, me dijo, espera, déjeme hacerle unas preguntas. ¿Está bien? ¿Quién te llamó? Yo dije, bueno, me llamó el Señor. Entonces me dice, entonces la responsabilidad de ti y de todo lo que pase alrededor tuyo es del Señor. Si usted no puede bregar con eso, le voy a dar un consejo. Empaque su maleta y váyase a buscar un trabajo secular, porque yo no tengo nada que hacer por usted. ¿Usted sabe cómo salí yo de aquella oficina? Pero jamás, nunca en la vida, nunca más, en mis necesidades, en mis aflicciones, en mis problemas, en las circunstancias, he ido a buscar ayuda. Mi refugio ha sido el Señor. Mi consejero ha sido el Señor. Mi respuesta ha sido el Señor y Dios se ha glorificado siempre en mi vida. Aprendí a no confiar en el hombre, a no depender del hombre, ni de nadie en este mundo. Dependo de Dios. Dios te llamó y la tarea es de Dios llevarte a la perfección. Tú tienes que depender de Dios. Y si no puedes depender de Dios estando en este camino, pues entonces mejor que te vuelvas al mundo y dependa de tu dinero, de tu trabajo, de tus amigos y de lo que tienes allá afuera. Porque aquí vamos a depender de Dios, porque Él es la única esperanza, Él es la única salida, Él es la vida, Él es la salvación, es la eternidad para nosotros. Y después de aquella tarea y de aquella lección, llevo 53 años ahí, creyéndole a Dios y con eso en mi mente. Si no puedo confiar en Dios, entonces empaco la maleta y me voy a buscar un trabajo secular. Pero no, yo sé que Dios siempre lo ha hecho. Siempre ha estado ahí para socorrerme. Él es mi refugio. El que está en el mundo va a trabajar tras las circunstancias para hacerle creer a usted que no hay salida, que no hay victoria, pero no le crea. Dios te llamó y el que te llamó se encarga de que tú seas victorioso hasta el día final. No te va a dejar tirado en el camino. Moisés siempre tuvo un llamado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero no en la forma que él pensó que sería. Él empezó por la fuerza, pero no, eso no le sirvió, tuvo que huir. Después de matar al egipcio, la palabra nos muestra que estuvo 40 años en el desierto. Ahora, ¿qué aprendió Moisés en el desierto? A vivir humildemente. El cambio fue duro. Dejar una cama de príncipe a dormir en una estepa sobre la arena. Dejar paredes de mármol para ir a dormir en una carpa. Dejar los perfumes aromáticos que llegaban de todo el mundo a Egipto para impregnarse del aroma de las ovejas. ¿Ven el cambio? Y si pudiera seguir hablando por ahí para allá, para que usted se siente hoy cuando yo tenía mi vajilla y me sentaba en mi mesa de cristal y mis manteles de lino, cuando yo, oiga, eso es una sanganería. Dios te va a enseñar humildad y mansedumbre y tienes que aprenderla. No quiere decir que Dios nos va a llevar a pobreza, pero si somos orgullosos, altaneros y soberbios, nosotros mismos nos estamos buscando una tarea más dura para aprender humildad y aprender mansedumbre. Siempre que Moisés miraba la montaña, recordaba que había una necesidad, pero que había un Dios que él no conocía. Ahora imagínense que la persona que iba a liberar a una nación ya no conocía a nadie, ni al faraón siquiera, porque ya había cambiado.
Pero después de 40 años viene Dios a revelarle a través de una zarza ardiendo y lo llama y le renueva ese llamado. Tuvieron que pasar 40 años adaptado a otra cosa y sin ni siquiera tratar el tema. Ya cumplía 80 años, tiempo de comenzar a retirarse. Pero luego Dios lo llama para que empiece a la tarea que él lo había llamado. Dios lo llama y le muestra una gran visión y un plan. Y lo va a ir viviendo día tras día. ¿Cuántos años tendremos que esperar para que entendamos que un encuentro con el Señor cambiará toda nuestra existencia? De alguna manera uno puede ver eso como un retraso grande, pero Dios lo llama a Moisés, lo envía y lo acepta y le da una asignación. Es obediente. Y esa obediencia hizo mover a Dios para que pudiera haber un gran final de su vida. Cometió errores, claro que sí. Tuvo enemigos, pero sabía que Dios lo había llamado. Dios puede confiar en que usted va a ir adelante en el plan de Él, con el plan de bendición y de familia, con el plan financiero, con el plan ministerial, porque la garantía es que usted le vaya obedeciendo a la palabra de Dios y no se desanime por lo que pasa alrededor. Moisés se apoyó en su hermana, se apoyó en su hermano Aarón. ¿Y qué hizo su hermana? Levantó la congregación en contra de él por el problema matrimonial que tuvo. ¿Qué hizo su hermano Aarón? Levantó el pueblo a que adoraran un ídolo mientras él estaba ausente. Era para sentirse decepcionado. Pero no. Ni tampoco llegó a odiar a su hermana, ni llegó a odiar a su hermano. No. Él sabía la tarea que tenía por delante. No convenció al faraón con facilidad. Debió preguntarle al Señor ciertas cosas sobre la dureza de este hombre. Algunos piensan, si Dios está en el asunto, nada, absolutamente nada va a salir mal. No voy a tener contratiempos ni voy a tener dificultades. Te he engañado. Dios está contigo en las dificultades, en los problemas, en las necesidades. Él se glorificará. Él se engrandecerá. Y a veces Dios va a permitir que los que están alrededor de su familia lo vean que ya no tiene salida. Y que la historia siga más allá, que los amigos se den cuenta que no tiene salida. Que se lleguen a decir, ese pobre evangélico sí se acabó. Hasta los que están allá afuera dicen, miserable. Y cuando ya todos crean que está muerto, Dios lo levanta para la gloria de él, para avergonzar a los que se levantaron contra él. Porque ese es el Dios al que le servimos. Pero a veces nosotros queremos meter la mano en lo nuestro, mantener nuestro prestigio, nuestro nombre, nuestra alcurnia. Y los que piensan así, más sufren, más sufren. Recuerde, la clave es la obediencia, no se rinda, tome coraje, sea obediente y llegará muy lejos. Usted verá la realidad de Dios, el sueño de Dios en su vida hecho. Dios primero trabaja con usted y luego con las circunstancias. No espere que Dios trabaje con las circunstancias primero. Él primero trabaja contigo y luego con las circunstancias. Porque lo que se necesita cambiar no es la circunstancia, lo que necesita cambiar es tu propia vida. Y cuando tu propia vida cambia el plan de Dios, la circunstancia va a cambiar. Si ese misterio lo entendemos, nos vamos a convertir en verdaderos hombres y mujeres de fe. A veces nos equivocamos pensando que solo Dios tiene que darnos las cosas que prometió y que solo tenemos que pedirlas y ya todo está hecho. No, las cosas en Dios no funcionan así. Siento desanimarlo, pero las cosas en Dios no funcionan así. Primero Dios nos hace aptos y luego nos da para que administremos con actitud. Valoramos las cosas que nos cuestan.
Dios quiere que nos acomodemos a su plan, a su camino, a su forma. Si no estamos dispuestos a eso, no obtendremos la respuesta. Mira, Gedeón, le fue difícil acomodarse al plan de Dios. Le fue difícil abandonar lo suyo y depender de Dios. Y si aprende la lección, verá que Dios nos desnuda de nuestras capacidades, nos coloca en un estado de insuficiencia para que la gloria no sea nuestra, sino que la gloria sea de Él. Usted no va a tener un día que decir, yo salí de esto, pero gracias a Dios que fulano de tal me sacó. Gracias a Dios que fulano me ayudó. Gracias a Dios que fulano extendió la mano. No, gracias a Dios que desnudó su brazo, me levantó para gloria de su nombre, porque ese es el Dios al que yo le sirvo. Tenemos que llegar a un momento en que Dios es tan real para su vida, que es más que todo lo que te rodea. Es un Dios real, personal en nuestra vida. Así que es tiempo de reflexionar con cuidado estas cosas, reflexionar nuestros caminos, si lo estamos haciendo a nuestra manera o si lo estamos haciendo a la manera de Dios. No ponga su confianza en las personas, ni en las capacidades, ni en sus reservas. No ponga su esperanza en nada que no sea Dios. Dios está levantando un pueblo que confíe en Él. Siempre que Él sea su refugio, que viva bajo tus alas, que Él sea su pastor. Porque así como cantábamos ahora, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si nada me faltará, ¿por qué tengo que desesperarme? O es mi pastor o no lo es. Un pueblo que les conozca, que lo entienda y que les sirva. Estamos en un proceso que comenzó hace rato para algunos. Algunos han aprendido rápidamente, otros han sido muy difíciles de aprender. Los difíciles sufren, los entendidos salen fácil de la lección. Y estamos aquí para ser dóciles y humildes y aprender de Él en todas las cosas. El Señor dijo que fuéramos humildes, sencillos, y aprenderemos y tendremos descanso de nuestra alma. Eso es lo que queremos, descanso en nuestra alma, pero hay que aprender la lección. Mis amados, yo oro a Dios que en este proceso seamos moldeables, aprendamos, seamos humildes y busquemos su rostro siempre. Yo los declaro bendecidos con toda bendición.